toda una nueva experiencia por más ya de un año y días. Y esa experiencia tiene que ver con lo que se denominó hasta el presente como una pandemia. Y esa pandemia la provoca este virus, el COVID-19. Eso es una parte de la historia y por supuesto que es la parte más temida de esta experiencia, en donde muchos, ya cientos de miles, no sé si habrá alcanzado al millón a nivel mundial, son personas que han fallecido a raíz de este mal. Y todos los que sobrevivimos hasta el momento no podemos cantar victoria en el siguiente sentido. Después de esta pandemia viene otra que ya se está generando y que las consecuencias o resultados ya se ha dejado ver. El problema del confinamiento. ¿Qué significa esto? Que muchas personas al pasar tanto tiempo en casa, encerrados, incluso digámoslo encerrados en casa con la familia, es algo a lo que no se estaba acostumbrado, especialmente si ambos trabajaban. Imagínese usted de dos personas trabajando fuera de casa, con niños en la escuela todo el día, muchas saludables horas de no estar conviviendo, porque el exceso de convivencia al no estar acostumbrado ha generado problemas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? La gente no estaba acostumbrado. Un poco de gente buena, y esto es lo bueno, se ha hecho mejor. Yo espero, ruego al Señor y le animo, le exhorto a que usted forme parte de ese grupo. Yo formo parte de ese grupo. Todos los que están trabajando están formando parte de ese grupo, porque están saliendo de sí mismos, no están pensando tanto en su propia situación o en sus propios problemas, sino que están pensando ni siquiera en los problemas del prójimo, más bien en ayudar al prójimo. No sentimos lástima, sentimos compasión. La compasión nos lleva a la acción, pero de esos buenos también hay algunos que se han transformado y se han hecho tóxicos. Eso quiere decir que están experimentando diferentes transformaciones o mutaciones en su mente, en su corazón, en sus estados de ánimos, de tal manera que ya no son todo lo bueno que eran, incluso algunos de ellos se han hecho peligrosos. Los que ya eran tóxicos a raíz de esta pandemia y del confinamiento se han transformado incluso en psicópatas. Todo esto ha llevado a la confirmación de que en el confinamiento ha aumentado el uso de bebidas alcohólicas y de otras sustancias prohibidas, y también la pornografía y la violencia familiar. Hubo un caso que me llamó la atención, de hecho solamente esta semana lo vi y me confirmó la idea de compartir lo que vamos a compartir el día de hoy. Estaba una mujer, yo diría que en sus early 40s, platicando con una amiga y compañera de trabajo acerca de una receta, le estaba pidiendo indicaciones en videoconferencia. Detrás de ella estaba un hombre que era el esposo. El esposo se veía tan bien como ella, personas educadas, trabajadoras, de buen vivir, pero en un momento dado esta señora hace una seña, levanta su mano, lo hace con la derecha, a mí se me facilita la izquierda, y mirando a la cámara mientras seguía platicando hace la siguiente señal. La amiga no entendió mucho, pero sí captó eso. Para que no le quedara duda, ella lo volvió a hacer y de esa forma le estaba pidiendo ayuda o auxilio. ¿Por qué? Porque estaba producto del confinamiento, de la transformación que estaba experimentando su esposo, estaba temiendo por su propia vida. Siquiera, esta es una historia con un final feliz. La amiga, después de haber captado el mensaje, da aviso a las autoridades y la policía en caravana se dirige a ese domicilio para rescatarla. Y efectivamente el esposo, que antes solo era tóxico, se había transformado en psicópata y estaba teniendo todo tipo de conductas que le hacían pensar a ella sin error que su vida estaba en peligro. Hermanos, eso no ha pasado aquí, espero que no pase. Pero la palabra del Señor y otras ayudas hoy le van a ayudar a usted a que pueda identificar a ese tipo de personas que pueden transformarse aún en más peligro del que ya son las personas tóxicas. ¿Quiénes son y qué hacer con ellas? Acompáñenme, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a redimir el tiempo. Eso quiere decir a aprovecharlo al máximo con su inspiración, de su Santo Espíritu.
Padre amado, gracias, porque estamos en el tiempo de su palabra, porque usted nos alimenta, nos alimentará, nos instruirá, nos enseñará, Padre, y de esta forma nosotros, dedicados, concentrados, vamos a mejorar nuestra calidad de vida o la de alguien que pueda estar teniendo necesidad de consejo sabio. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo rogamos. Amén y amén. Una invitación que no siempre hago, el día de hoy habrá mucha información, no voy a poder detenerme demasiado en cada uno de los puntos de manera que usted haga apuntes. Por lo tanto, al final de ciertas páginas, si yo me acuerdo y si no usted esté pendiente, tome una fotografía. ¿Por qué? Porque créame que es información valiosa que le va a ayudar mucho a usted. Hay un estudio que hace unos pocos años, podemos decir recientemente, se reveló, entre otras formas, a través de una conferencia que dictó el director de este proyecto en una de las conferencias TED. ¿Qué significa este estudio? El estudio consistía en hacer un seguimiento a 724 personas por un transcurso de 75 años. Obviamente comprenderán de que no todos llegaron al final del estudio, era previsible, sino 60 personas solamente que al final de ese periodo de 75 años ya contaban con más de 90 años de vida. Es obvio que cuando comenzó este estudio ellos eran adolescentes y preadolescentes. El estudio consistió en realizar toda clase de análisis y de mediciones posibles, tanto biológicas como psicológicas, incluso emocionales. Hubo diferentes tipos de problemas, por ejemplo, problemas de financiamiento, problemas de la economía, etcétera, etcétera. El proyecto fue tan largo que hubo 4 directores o personas a cargo de esto, todos profesionales de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Robert Waldinger fue el 4º y último director de este proyecto. Y es interesante lo que él dice. Después de todas esas entrevistas, análisis de sangre, mediciones cerebrales, mediciones del corazón y todo lo que puede imaginarse, miles y miles y miles, dicen decenas de miles de páginas y de horas de grabación en audio y video, concluyen en algo bastante simple. ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio? Dice, las lecciones no tienen que ver con riqueza, fama, ni con trabajar mucho. El mensaje clarísimo después de estos 75 años de estudios es que las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables. Las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables y punto. En breve, eso es. Piense usted por un momento, si las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables, ¿qué hacen o qué efecto tienen las malas relaciones o las relaciones tóxicas en su vida? Todo lo contrario. Entonces, si una persona o está muy feliz y saludable, o está muy infeliz y no saludable, podemos fácilmente deducir qué clase o qué tipo de relaciones tiene. Ahora, el día de hoy sí, como principal objetivo es descubrir qué tipo de relaciones o qué clase de relaciones tiene usted, pero sobre todo, no olvide en ningún momento que antes que mirar o encontrar la paja en el ojo ajeno, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscarla en el nuestro propio, mirándonos al espejo de la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Desglosado, eso quiere decir ya no en 2 palabras o en una oración como fue presentado anteriormente, ¿qué es lo que dice él? Le dijeron, está bien, fueron 75 años de estudio. Entonces nos podría decir un poquito más siquiera de las conclusiones. Y las conclusiones, un poquito desglosadas, son las siguientes. Sabemos que somos seres sociales y las relaciones son importantes en nuestra vida, ya sea que lo reconozcamos o no. Reconózcanlo, y eso significa que estaría avanzando. No sabemos tal vez que eran, o no sabíamos tal vez que eran tan determinantes para nuestra salud física, mental y emocional.
Las relaciones son muy determinantes para nuestra, lo voy a poner así, salud integral, física, mental y emocional. De tal manera que dependiendo de qué clase de relación tenga a nivel personal, íntimo o familiar, su casa y su vida podría estar descrita como un paraíso o como un verdadero infierno. De eso se está tratando el día de hoy. Por eso hay que ponerle manos a la obra y aprender a relacionarse, o por lo menos a huir de aquellas personas que nos hacen mal o que les hacen mal. Estoy seguro que usted probablemente sea o ha sido o fue alguna vez, y cuando digo esto lo estoy diciendo porque yo mismo me he mirado al espejo, una persona tóxica. Pero el gran mensaje el día de hoy es, y tómelo así en una palabra, huir, huir, huir. Por ejemplo, ¿y de quiénes? ¿O de qué tipo de relaciones? De las personas tóxicas. De eso estaremos hablando o aprendiendo o recordando el día de hoy. Hay un pensamiento interesante y que está resumiendo lo que hasta aquí se está diciendo. Dice, parece mentira, pero tu calidad de vida mejora drásticamente cuando te rodeas de personas amorosas, inteligentes, buenas, positivas y amables. Y eso somos Iglesia Bautista del Calvario. Amén. Amén. Yo así los veo a ustedes, no sé ustedes a mí. Pero sí, de eso se trata. Y tomando conciencia de qué somos, también decidimos ser cada día mejor. ¿Y lo hacemos para qué? Para honra y gloria de nuestro Dios, y para que el mundo, la comunidad, las personas que conocemos puedan ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. La palabra del Señor lo revela todo. Hay un versículo interesante en Proverbios capítulo 12 versículo 18 que dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina o es salud, pero hay hombres cuyas palabras son enfermedad. Si las palabras de los sabios son medicina, las palabras de los necios, ignorantes o tóxicos, en definitiva, son enfermedad. Y si usted tiene contacto, tiene relación, tiene plática, y aún sepa esto, lo vamos a ver en unos instantes, sin cruzar palabras, la sola cercanía de las personas tóxicas producen enfermedad. Y lo peor de todo es que es contagioso. Y yo no me quiero contagiar. Mucho me costó sanar. Entonces yo les invito a que vayan considerando cada una de estas. Esto es lo que nos dice la Biblia. Vamos a ver qué es una persona tóxica. ¿Qué es una persona tóxica? Deben saber que, en primer lugar, estos están en todos lados. Están en el trabajo, en la casa, en la familia, en la calle, donde quiera. Usted va a echar gasolina, usted va a una tienda, y es increíble. Usted a veces va a un lugar donde se supone que tienen que atenderle bien, recibirle bien, porque de eso depende el negocio que usted les lleve, pero así todo. Hay personas con tal nivel de toxicidad que les importa muy poco y se lo dejan saber a usted. Ahora, cada vez que viene una persona y entra por esa puerta, permita al Señor que nunca se encuentre con algo como eso. De eso se trata, sanar, mejorar. La clave está en reconocerlas. Son personas que le tiran para abajo, que meten miedo o culpa, que manipulan. ¿Qué más? Es interesante, estas personas son adictos emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan hacer sentir mal al prójimo para sentirse bien ellos mismos consigo mismos. Eso es la gente tóxica. ¿Qué más tenemos? Otra manera de denominar a estos ladrones del bienestar o a estas personas tóxicas es como lo describe una psicóloga, Patricia Ramírez. Dice o les denomina ella a ellos como personas víricas. En adelante vamos a seguir con el término personas tóxicas o tóxicos o tóxicas a solas. Pero ¿qué dice ella acerca de esto? Dice que aquellas personas que llegan y le contagian de mal humor, de tristeza, de miedo, de envidia o de cualquier otro tipo de emoción negativa que hasta ese momento no se había manifestado en su cuerpo.
Ella dice algo bien interesante: las personas tóxicas, cuando usted se relaciona con ellas, le afectan a usted tan profundamente y a todo nivel que una seña indubitable, no tiene que llegar hasta ahí, pero cuando llega incluso hasta ahí, usted ya sabe que está con un tóxico o tóxica de poder. Lo siente en su cuerpo, y dice: ay, sí, que quedé pero con un peso que traigo aquí, toda una tensión en la espalda, unos retorcijones de estómago. Puede producir toda clase de efectos en su propio físico, incluso porque son muy, pero muy tóxicos. Ahora, es igual que un virus, dice, llega, se expande, le hace sentir mal, y cuando se aleja, poco a poco usted se recobra o recupera en su estado natural. Pero ahora es interesante y he destacado esto: y con suerte lo olvida. Yo no sé usted, probablemente ha conocido personas tóxicas con nivel de toxicidad mayor a las que yo he conocido, pero yo he conocido algunos con tal nivel que lamentablemente hasta el día de hoy siquiera de referencia los recuerdo. Aún esta semana me estaba acordando, y como recordar es volver a vivir, se sentía feo, se siente feo. Ahora, ¿y qué tal si el feo o la fea es uno de nosotros? No debemos perder nunca de vista eso. Probablemente no seremos, o no ha sido, o no es el más tóxico o la más tóxica, pero puede quedar algún poquito. Y yo no voy a decir, algo tiene que quedar ahí conmigo todavía, y por eso seguimos trabajando. Pero estamos hablando ahora de aquellos que a nosotros nos causan daño, mucho daño. ¿Qué es una persona tóxica? Vamos a ver 5 tipos de tóxicos o de tóxicas. El primero de ellos lo describo así como el tóxico pasivo. ¿Quién es este? Los victimistas, los que echan la culpa de sus males a los que tienen alrededor. Nunca son responsables de nada de lo que les ocurra. Obtienen la atención de los demás a través de la queja y hacen sentirse mal al que no les presta atención, o al menos la que ellos creen merecer. Estas personas nos contagian tristeza, frustración y apatía. Pasivos. Y el pasivo casi no abre la boca, casi no dice nada, pero hace ojitos. Y usted dice, le está manipulando. Ahí tranquilito, es una persona tóxica, porque usted entra en contacto con esa persona y lo que siente o experimenta no es algo bonito, no es felicidad, no es gozo. Aunque sea tristeza, ya le está afectando. Están los tóxicos caraduras, los que siempre piden favores, pero nunca dan nada. Y cuando se deja de satisfacer sus necesidades, comienza la crítica y el chantaje emocional. Estos generan el sentimiento de aprovecharse de nosotros. Son los que, después de haber tenido usted contacto con ellos, le queda la impresión y dice, y me la hizo otra vez. ¿Y no le ha pasado a usted? Y volví a caer, me volvió a utilizar, me volvió a engañar. Los tóxicos, cara dura. Y no crean que lo disimulan, ya a veces van con una descaradez y saben su historia o su cuento tan bien. Son profesionales que ni siquiera les preocupa de que la gente esté apercibida, porque saben hacerlo muy bien. Los tóxicos criticones, su vida es aburrida o frustrante, así que destrozan todo lo que les rodea. Nunca reconocen los méritos de los demás, ni hablan positivamente de nadie. Si no lo hace usted, me refiero de hablar positivamente de los demás, hay que practicar. Hay que practicar, porque es una forma también de sanar y de evacuar o echar fuera cualquier toxicidad que pueda haber. Estos nos transmiten desesperanza, vergüenza e incluso culpa si participamos en su juego. Los tóxicos o tóxicos activos, ¿quiénes son estos? Todo lo anticipan y lo interpretan como algo negativo. A todo el mundo le ven una mala intención. Transmiten indefensión, inseguridad y ansiedad. También están los tóxicos pasivos. Les voy a decir, los que hacen todo esto,
pero lo hacen como de bajo perfil, de una forma suave o sutil que usted no se da cuenta sino hasta después que ha analizado la situación, ha analizado la plática y cuál sea su estado de ánimo final después de haber estado en relación con esa persona. Todo esto nos dice que aunque hay tipos fáciles de identificar, también los hay en ciertos matices que debemos nosotros pedir sabiduría al Señor para poder identificarlos y protegernos y cuidarnos. Quinto y último tipo de tóxico, para que tenga una idea, y lo he puesto en quinto lugar porque hace referencia a la introducción que hacía de aquel video y es algo ciertísimo. Tóxicos, psicópatas son los que humillan, faltan el respeto, pegan, amenazan, provocan que te sientas ridículo y menospreciado, dinamitando tu autoestima. Y este tipo de tóxicos, psicópatas, provocan o contagian miedo y odio. Usted sabe que cuando ha llegado a encontrarse con una clase de persona tóxica de este tipo, usted tiene que cuidarse. Usted está hablando con una persona tóxica de las ligas mayores, que probablemente usted, por su capacidad y su inteligencia media, estoy hablando de nosotros, necesite ayuda. Y yo soy el tipo de persona, debo confesar que siempre necesito ayuda del Señor. No tengo toda esa capacidad que algunos tienen, debo decir como mi esposa, por ejemplo, yo se lo reconozco siempre, para tratar con toda clase de personas y de hacerlo también. Bueno, nosotros los normales pidamos ayuda al Señor. La burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Mire, la burla, que es algo que normalmente vamos a ver también, no solo en los tóxicos y bullies, sino que también en los tóxicos, es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Hay personas así. ¿Cómo se siente usted cuando está con una persona? Yo recuerdo que una vez tuve una plática con un papá, un apoderado, el papá de una estudiante de la Academia Bautista del Valle, y siempre que llegaba él, y no solo él, sino que fueron varios y me buscaban. Y después confiesan, bueno, porque tenemos plática muy buena, dice, muy buena, muy interesante. Y esas pláticas buenas, interesantes de la vida de los hijos, se prolongaron, incluso llegamos a intimar emocionalmente, de manera que incluso los propios padres, cuando se tuvieron que acabar el año escolar, lloraban porque ya no íbamos a volver a vernos. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad y debemos tratar de crear ese tipo de relaciones entre nosotros mismos y con la comunidad, así que ayúdenos el Señor. Seguimos mientras tanto aprendiendo cómo identificar a una persona tóxica. Bueno, aquí llegamos al punto en donde yo les dije es preferible tomar una fotografía. No lo haga cuando vaya apareciendo cada una de aquellos puntos, sino cuando se termine la página, digamos así. Son 3 páginas, son 20 puntos que vamos a ver rápidamente. ¿Cómo identificar a una persona tóxica? Primero, provocan emociones negativas. Negativas es la principal característica. Cualquier persona que le provoque una emoción negativa, al menos en ese momento está siendo tóxica con usted y para usted. Y me perdonan si yo alguna vez soy uno de esos. Todos podemos ser en un momento dado uno de esos. ¿Y saben por qué? Porque no somos perfectos. Pero somos perfectibles y en eso estamos. Segundo, son habladores negativos, no hacedores. En vez de hacer las cosas, hablan de por qué no se pueden hacer o se quejan durante gran parte del día. ¿Quién quiere esas personas? Nadie. Aquí los aceptamos, no los andamos buscando, pero como los amamos, nos tenemos paciencia. Pero no abusen, no intentan nada. Esta clase de gente, la gente que intenta cosas difíciles, inspiran a los demás, y la gente tóxica no inspira, ni siquiera intentan algo o se arriesgan a intentarlo. Entonces podemos decir que las personas tóxicas, por defecto, by default, no son las personas exitosas. Y es curioso esto, hermanos. A mí me causa, ¿qué le diré? Admiración, porque ya no es envidia, no, es una admiración. A veces nos encontramos con personas exitosas en cualquier cosa o en todo lo que hacen, y uno les admira. ¿Sabe qué les admiro yo? De que normalmente las personas exitosas son personas saludables emocionalmente, y uno dice, ¿cómo es posible que lo tenga todo? Uno está como acostumbrado de que tiene que sacrificar algo, muchas veces la salud emocional, con tal de lograr
entendiendo incluso salud emocional, la felicidad, con tal de lograr o alcanzar ciertas metas. Pero la verdad es que uno tiene muchas mayores posibilidades de alcanzar metas o alcanzar los sueños si ha obtenido la salud emocional primeramente. Bueno, la gente que no tiene salud emocional no intenta, es tóxica. Se quejan de todo. Los quejicas son especialmente negativos, se centran en los problemas, solo ven la perspectiva negativa y te impiden centrarte en las soluciones. ¿Es usted parte de la solución o parte del problema? Ellos son parte del problema. Quinto, normalmente se alegran cuando la gente se une a ellos y se queja de las mismas cosas. Dime con quién te quejas y te diré qué tan tóxico eres. Hay personas tan tóxicas que usted dice, ay, y llega alguien que no lo conoce y usted dice, ay Señor, que no vaya para allá, que no vaya a dar para allá, a ese rincón, que no se siente ahí, ya. Entonces, tengamos cuidado. Normalmente se alegran cuando la gente se une a ellos y se queja de las mismas cosas. Aunque quieras agradar, esto ya es parte de un pequeñito consejo, para terminar en positivo la página. Dice, cuando quieras agradar, buscar la aprobación o no parecer mal educado, es conveniente no unirse a estas quejas y cortar por lo sano cuanto antes. Les voy a decir que nosotros como cristianos, por algún motivo tenemos el malentendido de que tenemos que darle largas a las cosas, a la gente, a las situaciones, a veces incluso a las tragedias. Pero la verdad es que el consejo es ir cortando por lo sano, y ya vamos a ver que la gran receta en 3 puntos que yo les voy a dar, bíblica, para tratar con las personas tóxicas, es práctica. Y no es cosa mía, es palabra del Señor. O radical. Y podemos decir que nuestro Señor Jesucristo hace con todo lo compasivo, que era cuando había que ser radical, cuando había que cortar por los sano, Él sabía hacerlo muy bien. Perfecto, ya tomamos sus fotografías, vamos a lo siguiente. Número 7, cuentan siempre sus problemas y nunca lo positivo que ocurre en sus vidas. Hermanos, a veces escuchamos, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo ha tenido muchos problemas. Hay algunos que ahorita mismo están en problemas, pero no puede ser que una persona por 5, 10, 15 o 20 años solamente tenga problemas. Y hay personas, usted piense, haga memoria, que la conoce por ese tiempo, y ¿qué es lo que siempre escucha de sus labios? Es como hay personas, incluso familias y generaciones, en donde se hereda esto. Yo le digo porque en Chile, en una de mis familias, era lo que se veía. Cuando alguien dice, no, me duele aquí, y el otro dice, no, hombre, eso no es nada con lo que me duele aquí. Y ahora, ay, no, y ahora me duele acá. No, en nuestro caso, ese tipo de personas, yo no sé, es competencia de quién está más mal, o a quién le duele más o más feo, no sé. Bueno, los tóxicos también, así como que el tóxico, más tóxico, se siente muy orgulloso. Es como el jefe o el rey o el príncipe de los tóxicos, no sé. Cuenta siempre sus problemas, entonces dice, híjole, ¿para qué le contaba al pastor? Bueno, a mí sí me puede contar. No siempre, no todo, pero algo en que le pueda ayudar, claro que sí, quiero aclarar eso. Suelen hablar continuamente de sí mismos, alimentando su propio ego, lo bueno, lo malo, todo, y terminan, bueno, ya dejemos de hablar de mí, dime ahora tú qué piensas de mí. Ego. 9, ponen excusas para todo. Y usted dice, mira, nomás le voy a ir a decir, y vas a ver que me va a decir esto. No, es que y usted ya lo sabe, no le tengo que decir, porque si le digo se le va a dar cuenta que estoy hablando de usted. Ojo, mucho ojo. Seguimos entonces, usted tiene que descubrir a esa gente en su vida. Critican a los demás e incluso a ti mismo o a usted mismo, y fomentan los rumores. Ahora es sorprendente, y a veces se da esto más incluso en los ancianitos tóxicos. Con todo respeto, con todo amor, probablemente tenga que ver porque hay algún tipo de pérdida, llámele de memoria, de lo que quiera que sea, y se pelean. Y le dicen, no, es que tú que eres así, y le dice o le saca un defecto delante de todo el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que la toxicidad no está libre o no ataca a los mayores, no, a todos.
Hay pero hasta niños chiquitos. De hecho, los tóxicos buenos, los de nivel mundial, comienzan de chiquitos. Y tuvieron padre, madre que ya eran tóxicos. Entonces, imagínense la mezcla. Se unen y la cosa que resulta ahí es peor. Es una bomba tóxica. Seguimos. Son arrogantes, no confiados, sino arrogantes. Es decir, creen que lo saben todo y se sienten superiores a los demás. Líbrenos el Señor. Si alguna vez has sentido bien, muy bien, demasiado bien de sí mismo, de sí misma, tenga cuidado. No sea que sea parte de este equipo. Líbrenos el Señor. Se hacen las víctimas. Nada es responsabilidad de ellos. Los demás o la mala suerte es la culpable de todo. Y sabe que cuando uno está dentro de esto, piensa realmente que no tiene, o sea, la persona tóxica es muy sincera, muy honesta al decir y creer que no es culpa de él, no es culpa de ella, sino que es culpa de todo el mundo, es culpa de la mala suerte. Incluso alguno, líbrele el Señor, llega a decir: Dios algo tiene conmigo. Y en realidad lo único que quiere Dios es sanarle, es limpiarle. Y en el proceso, pues probablemente le haga llorar. 13. Envidiosos, nunca son agradecidos con lo que tienen, y cuando alguien consigue algo los critican y los envidian, no los admiran. Lo lógico es admirarle. Yo he escuchado todo tipo de expresiones de personas respecto o referente de aquellos que son socialmente o reconocidamente exitosos. Y algunos dicen: no, pues es que su familia tenía dinero, no, es que él sí pudo estudiar, no, es que... Y lo que yo siento es admiración. Lo que debemos sentir es admiración, porque últimamente, hermanos, todos tenemos el material necesario y suficiente para lograr todo lo que queramos en la vida. Son las decisiones y la cuota de esfuerzo que cada uno le ponga para lograr o alcanzar aquello. Es que esa persona gana tanto dinero, y yo siempre le digo, y a veces digo: este gana más que yo, y le digo con gusto. Me da mucho gusto saber, por ejemplo, que mis hermanos ganan más que yo. Me da mucho gusto saber que mis hijos ganan más dinero que yo. Me da mucho gusto saber que muchos de mis hermanos en la iglesia ganan más dinero que yo. Y también digo esto, y siempre digo esto: y mientras más dinero gane tal o cual persona, yo digo: bueno, Señor, ayúdele. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le regalan el dinero, a nadie le regalan el dinero. Así que si gana mucho, si gana más, así trabaja. Admírele, respétele, aprenda, imítele. Es lo que estoy haciendo yo también, ¿verdad? 14. Miente. Y me voy para un lado. Si voy a tomar la fotografía, ahora es el tiempo, dentro de un instante lo cambiamos. Y vamos a la siguiente, que ya es la última página, acerca de cómo identificar a una persona tóxica. Ahora, por si tú lo has entendido bien todavía, hermano, hermana, ¿por qué es importante identificar a una persona tóxica? Porque esta persona tóxica puede estar en su trabajo, puede estar en su casa, puede estar en su escuela, puede estar en su universidad, puede estar en su familia, y lo peor es que puede ser usted mismo. Descontemos, no es usted, pero depende de esas relaciones su calidad de vida, su salud física, su salud mental, su salud emocional. ¿Entendido? Amén. Seguimos. Esta es la última página sobre esto. Juzgan sin saber y sin pensar. Suelen ser ovejas, eso quiere decir no tienen iniciativa propia y suelen hacer lo que la manada hace. No cualquier manada, la manada tóxica, por supuesto. Suelen ser bastante manipuladores y sus relaciones son muy absorbentes. El que se le pega y no le quiere dejar ir. 18. Egoístas, celosos, envidiosos y paranoicos. Esa línea está tremenda, ¿verdad? Cuando escribí esa línea, porque debo reconocer la autoría de esa línea, como que me inspiré. Son egoístas, celosos, envidiosos, paranoicos. Ya nomás me faltó decirles, no sé qué me faltó. 19. Hablan continuamente y en exceso de sí mismos, olvidándose de las personas que tienen a su alrededor, y de esta forma alimentando inconscientemente su ego. Último es mitad
para identificar y mitad consejo. Las personas que sienten o viven bajo alguna actitud tóxica no son felices, ya que su modo de pensar les impedirá vivir en paz y en armonía con los demás y su alrededor. Todos somos responsables de cómo queremos y deseamos vivir, y en consecuencia disponemos por naturaleza de los recursos necesarios para modificar ciertas actitudes y gozar de más felicidad en nuestras vidas. Pablo Neruda, me hago para el lado, para la fotografía. Pablo Neruda, Neftalí Reyes Basualdo, Premio Nobel de Literatura en el año 1971, falleció el 23 de septiembre del año 73. Él, en una expresión interesante, nos resume también buena parte de lo que hasta aquí hemos visto, y que les voy a mostrar, que puedan hacer su apunte fotográfico. Es esto. Y nos dice él: tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie nunca, nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que quieres de tu vida. Usted, y solo usted, es responsable de quién es hoy en día. No cabe la menor duda de que le puedan haber sucedido muchas cosas. A todos nos han ocurrido muchas cosas, y cosas de las cuales no tenemos participación ni somos responsables. Pero ¿sabe usted de qué es responsable cada uno de nosotros? De lo que hagamos con esa experiencia, con cualquier experiencia y con todas las experiencias que tengamos en la vida. Hay quienes las han sufrido y son personas que han salido adelante, que se han superado, y de eso se espera, o eso se espera de cada uno de nosotros, especialmente cuando no estamos solos. Sí, no dejamos de ser seres humanos comunes y corrientes en un sentido, pero por otra parte muy diferentes. Entiéndase, nosotros estamos vivos espiritualmente, hemos nacido o renacido espiritualmente. El Espíritu Santo mora permanentemente dentro de cada uno de nosotros, y Dios nos ha empoderado a través de Él. Y por fuera todavía tenemos a Jesucristo, en quien todo lo podemos. Vamos a las enseñanzas prácticas del día de hoy. ¿Qué hacer con una persona tóxica? Hay 8 consejos prácticos, se los voy a ir poniendo cada uno de ellos en una página. Y estos son los siguientes. Lo primero que hay que hacer es reconocer, identificar, tomar conciencia de estar ante una persona tóxica y cómo nos afecta. Tomar conciencia, darse cuenta. Segundo, marque los límites. ¿Qué quiere decir esto? Haga visible la situación que le molesta, háblelo abiertamente y de manera asertiva, y si es necesario, márchese. Si está casado, aguántese. Recuerde que las personas tóxicas no intoxican a quien quieren, sino a quien pueden o a quien se dejan. Ustedes sí saben algo, me están sorprendiendo, hermanos. 3, mantenga como arma fundamental la amabilidad y las actitudes positivas, aunque cueste, porque va a costar. Si se mantiene en su sitio, frenará los ataques. Hay que ser consistentes. 4, si solo le hablan de problemas y siempre es el único tema en sus contactos con alguien, hágale reflexionar, pídale que se active y que busque soluciones. Usted no es un paño de lágrimas perpetuo ni un solucionador de tiempo completo. 5, no permita que nadie critique delante suyo a otra persona que no esté presente. Si entra en ese juego, será igual que ellos. Esos son algunos consejos. Nunca deje que nadie le maltrate, le minusvalore o le falte el respeto. Aleje de usted a los psicópatas. Acuérdense que las personas tóxicas en ese grado extremo, digámoslo así, ya son psicópatas, y incluso la agresividad o la agresión física forma parte del maltrato. Quíteles el poder, evite a esas personas, no les permita el acceso a su intimidad, abstráigase mentalmente de su presencia y comportamientos, no haga caso, no dé importancia, no se ofenda. Yo no sé qué tanto esté considerando los consejos, pero debo decirles que están buenos. Evite a estas personas, no les permita el acceso a su intimidad, abstráigase mentalmente. Finalmente, todo es mental. La agresión física es física,
Todo lo anterior es mental. Y eso quiere decir que hay que manejarlo a un nivel de la mente. Ahora, la mente podemos tomarlo en dos maneras. Lo que nosotros percibimos, que no necesariamente sea la realidad. Probablemente la persona no es sonrisal como nosotros a la hora de saludar y usted dice, ay, qué seriote. Serio. No risueño, que es distinto, pero no necesariamente tóxico. Entonces la mente puede jugarnos malas pasadas, hay que entenderlo y reconocerlo, porque la realidad que nos muestra no es la verdadera realidad. Y por otra mente, cómo nosotros rumiamos o digerimos la realidad que percibimos. Dice, no me saludó, da un par de pasos, qué desagradable, no me saludó. Qué mal educado y qué feos modos. Pero esa cosa puede empeorar ante este punto. Fíjate, bien feo que es. ¿Se da cuenta? Y todo comienza porque no supimos poner frenos, no supimos educar nuestra mente, no supimos educar nuestro diálogo interno, no supimos ni percibir ni interpretar correctamente la realidad. Y ya el problema mental no es de la gente, es mayormente de nosotros. Último consejo práctico es, y sobre todo no permita nunca que nadie le inocule el virus que le haga mutar en una persona tóxica, porque es muy difícil de curarse. ¿Sabe usted que hay consejos bíblicos? Y es lo que vamos a ver ahora. Tres, y solo 3 consejos bíblicos, porque además de todo lo otro práctico, digámoslo así, esto también es práctico, pero es de la palabra. Y quizás sean los consejos, como yo le anticipaba, más radicales, más extremos, pero se los da Dios a través de su palabra, no yo, Dios a través de su palabra. Vamos a ver un pasaje y 2 versos. El primer pasaje es ese que ustedes tienen ahí, 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos eviten. Si usted se fija, toda esa lista que aparece entre lo primero y lo último nos están describiendo personas tóxicas de todas las clases y de todos los niveles. Pero el consejo aquí es, tomémoslo así, ¿qué hacer con aquellos? Evitar. Deben evitar. Eso quiere decir, aléjese físicamente de ellos. Si quiere mantenerse feliz y saludable, aléjese físicamente. Lo mismo que con el COVID, ¿qué le dicen a usted? Distanciamiento social. Mantenga su distancia. Si vienen y se van a cruzar con usted, aléjese, cállese de lado. Entonces tiene mucha lógica, tiene mucha razón. La toxicidad es una enfermedad y es contagiosa. Entonces, aléjese físicamente. Ahora, hay otro detalle interesante. Déjeme. Acerca de alejarse físicamente, lo bueno, lo importante y lo necesario que es de las personas tóxicas. Se han hecho diferentes estudios científicos, por lo tanto ha sido comprobado que aunque no hable, o sea, no cruce palabra con una persona tóxica, el solo hecho de que estén con cierta cercanía, o sea, dentro de un mismo cuarto, un mismo entorno, produce efecto. Y en el matrimonio, por ejemplo, como la historia que les contaba, pues estaban bajo el mismo techo, uno era tóxico, la otra persona hacía sus mejores esfuerzos por mantenerse en una buena relación, pero el efecto se dejaba sentir. Entonces, por eso, aléjese físicamente. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 33, es el segundo consejo bíblico y dice: no erréis,
No se equivoquen, no cometan el error. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, no se equivoquen, no cometan el error de involucrarse intelectualmente o mentalmente con una persona que ustedes saben que es tóxica. Nos está diciendo, aléjense mentalmente o intelectualmente. No interactúen deliberadamente, a menos que sea estrictamente necesario porque es su jefe y se le paga, por ejemplo. Pero si está entre ustedes en su poder, aléjense mentalmente de ese tipo de personas. No interactúen, no tengan ningún tipo de relación, de diálogos, de compartir ideas, etcétera, etcétera. No, lo está diciendo la Biblia. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El tercer consejo bíblico lo encontramos ahí en 1 Corintios 15:33 y dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Aléjese emocionalmente. No haga amistad, no tenga amistad, no se involucre, no se relacione emocionalmente. Y es una emoción fuerte y poderosa la amistad con aquella clase de personas, porque usted va a cambiar, usted se va a transformar, usted se va a hacer buenos. ¿Cómo dice el dicho que me ha enseñado a ustedes tantas veces? Que el que se junta o anda con lobos, ¿cómo dice? Las amistades, las relaciones emocionales tienen un efecto. Y lo peor, lo malo de esto es que normalmente el efecto mayor es de la que tira hacia abajo que la que levanta. Por eso uno debe ser muy cuidadoso. El resumen, la conclusión de los consejos bíblicos a la hora de lidiar con personas tóxicas en su vida. Aquí está. Primero, aléjese físicamente. No quiere problemas, no quiere sufrir, quiere mantener su salud emocional, física, mental. Aléjese físicamente de todos aquellos tóxicos y tóxicas personas, me refiero, que hay en su vida. En segundo lugar, aléjese mentalmente. Ahora es interesante, cuando hablamos de mentalmente, me gustaría incluir aquí actividades tóxicas. Por ejemplo, si se la va a llevar solamente viendo televisión, teleseries, ciertos programas donde no le producen absolutamente nada bueno para su vida, o lo único que van a hacer es estar ahí abonando al nivel de toxicidad que ya existe en su propia vida, en su propio corazón. Aléjese mentalmente, y eso implica incluso cortar con aquello que se ve, que se escucha, etcétera, etcétera. Aún la música, todo, absolutamente todo lo que ingresa por nuestro cerebro va a producir un efecto en nuestro ánimo, en nuestras emociones. El tercer gran consejo de la palabra del Señor a la hora de lidiar con personas tóxicas en nuestras vidas es: aléjese emocionalmente. Hay una canción interesante, la pueden buscar, Lucerito, y dice: no te enamores de un perdedor. No tienen que comprarla, la pueden encontrar por ahí. Pero fíjate el consejo: no te enamores de un perdedor. No se enamore, no se encandile, nada con un tóxico. Porque la vas a pasar muy mal, dice la canción, y en la vida eso es lo que sucede. Si usted se relaciona emocionalmente, si ya está, tiene que buscar salud. Si no lo está, no tiene por qué involucrarse emocionalmente con una persona tóxica, porque lo único que le va a ocasionar es daño. El día de hoy entonces aprendemos y recordamos que nuestras relaciones son tan importantes que van a afectar, querámoslo o no, en nuestra calidad de vida. Van a influir en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud emocional. ¿Qué clase de salud, qué clase de vida quiere tener usted? Usted toma la decisión de con quién se habrá de relacionar. Mientras más simple sea su vida, más feliz será. Elimine de su vida la culpa, responsabilidades que no le corresponden, y sobre todo, es mi mensaje,